Ahora se ven las Perfecto. imágenes, Sí, perfecto. sí, se ven. Bueno, bueno. Ahora sí. Entonces le decía que se llaman eritrocitos, hematíes o glóbulos rojos. Cualquiera de esos son sinónimos ¿Qué es el eritrocito? Son células con apariencia de disco bicóncavo, de membrana basal delgada y flexible. Recuerden estas cosas. Son discos bicóncavos, acá lo vemos, ¿m? Discos bicóncavos con membrana basal muy delgadita, o sea que con poca cantidad de fosfolípido y todas esas cosas que actúan formando la membrana basal, muy poquito, y eso hace que tengan la flexibilidad, o sea que son flexibles, bicóncavos, membrana basal delgada y flexible, y cuya función fundamental es transportar el oxígeno de los pulmones hacia el resto de los organismos o tejidos. ¿M? Esa es la función principal del eritrocito o hematíe. ¿Cómo está facilitada esta función? Una proteína que contiene también, digamos, que contiene hierro, componente primordial para la síntesis del eritrocito. ¿Qué es la eritropoyesis? Es la producción, ¿no es cierto?, de eritrocitos y cuyo elemento fundamental para la producción es la eritropoyetina. ¿Cuándo es necesario que se forme más eritrocitos? Cuando hay un estímulo a través del riñón o de algún órgano de la economía, pero fundamentalmente el riñón, con una baja tensión de oxígeno tisular, induce la necesidad de oxígeno que el organismo está necesitando y produce la mayor producción o mayor cantidad de eritrocitos. ¿Cómo lo hace? El riñón libera la eritropoyetina y esta eritropoyetina activa la proliferación de los eritrocitos y también la maduración de los mismos. Fíjense en el esquemita. La proliferación de los eritrocitos comienza en la médula ósea a través de la célula madre progenitora, ¿no es cierto?, de la formación de estos elementos, de las formas de la sangre. Esa célula madre se va a transformar por acción de esta eritropoyetina en el precursor eritroide comprometido, en el precursor eritroide comprometido, está, eh, y se va a ir por divisiones constantes, ¿no es cierto? Se van a ir dividiendo y madurando estos eritrocitos. En primer lugar hay una proliferación, se dividen nuevamente, se va achicando el núcleo, porque en principio tanto los eritroblastos como los reticulocitos, etcétera, tienen unos núcleos. Cuando van madurando, esos núcleos se van liberando fuera de la médula ósea, van hacia los tejidos y se forman los reticulocitos. Esos reticulocitos pierden totalmente los restos de núcleos, ¿no?, que ven acá ustedes. Esos reticulocitos son precursores a su vez de los eritrocitos y al pasar a la sangre, recuerden, por ser bicóncavos, por tener la membrana basal finita y ser flexibles, pasan a la sangre
y los eritrocitos son ya elementos maduros. Ahí tenemos sí los eritrocitos maduros, que son los encargados de llevar oxígeno en mayor cantidad al resto del organismo. Esa es la gran importancia que tiene la producción de eritrocitos. Los eritrocitos maduros, a su vez, forman una masa de eritrocitos, aumenta la tensión tisular de oxígeno, que estaba muy baja, entonces se forman los eritrocitos a través de la eritropoyesis y con acción de la enzima que es la eritropoyetina. El desarrollo implica la proliferación y diferenciación. No solo se proliferan, se maduran, se liberan y se diferencian. Estos elementos, en primer término, están la célula madre, los eritroblastos, después se transforman en normoblastos, por último los reticulocitos y los eritrocitos, que ya liberados hacia el torrente sanguíneo son las células maduras. Cualquier cosa que no comprendan me preguntan. ¿Qué pasa con los eritrocitos? ¿Cuál es la vida útil que tienen los eritrocitos? Los eritrocitos en general tienen un promedio de vida de 4 meses, más o menos, aproximadamente 120 días. Estos eritrocitos se autodestruyen después. A medida que van envejeciendo, van sufriendo alteraciones o cambios y disminuyen tanto su actividad enzimática como el metabolismo del eritrocito, y la membrana basal de esta celulita, en realidad que de este elemento acelular bicóncavo que es el eritrocito, la membrana basal se vuelve muy frágil. ¿Por qué? Porque pierde gran cantidad de fosfolípidos y eso hace que se autodestruyan. Las células que degradan finalmente a los eritrocitos son los macrófagos o células fagocíticas, que las encontramos principalmente en el bazo. En el vaso se destruyen estos eritrocitos, la membrana basal degradada, lo que sería citoplasma se autodestruyen y queda, ¿qué es lo que queda? Y se recicla. Se recicla el hierro. El hierro del eritrocito se va a volver a reutilizar en la médula ósea para volver a formar eritrocitos. ¿Cómo hace este hierro para llegar otra vez a la médula ósea? Porque queda la hemoglobina, que a través de su grupo hemo, sangre, se une el hierro a ese grupo y va a localizarse, ¿no es cierto?, o a reutilizarse en la médula ósea. En la médula ósea es reutilizada y almacenada después en el bazo. Y también en el hígado. Pero ese grupo hemo también puede formar bilirrubina no conjugada o libre, que va al hígado y después puede ser destruida. O el grupo globina de la hemoglobina va a formar aminoácidos reutilizados, y esos aminoácidos son importantes para el buen funcionamiento del metabolismo del organismo. ¿Qué pasa en el hígado con esa bilirrubina no conjugada o libre que le llegó al hígado? En el hígado, esa bilirrubina
se conjuga y forma la bilirrubina conjugada. La no conjugada o libre queda en el hígado. Después, la conjugada es excretada o secretada en la bilis a través de las heces u orina. Así, el eritrocito va a ser eliminado o destruido. El grupo hierro y las globinas son reutilizados. Recuerden eso. Bueno, ¿cómo sabemos nosotros cuáles son los valores normales de los eritrocitos? Por una simple prueba del laboratorio, una prueba de o estudio o análisis de sangre en laboratorio clínico. ¿Qué podemos encontrar en un laboratorio? Los valores de laboratorio estándares para los eritrocitos en pacientes normales son las pruebas que se realizan. En primer término están los recuentos de eritrocitos, o sea que hacen un contaje del número de eritrocitos que hay en la sangre. Eso en el hombre, el valor normal es de 4.200.000 a 5.200.000, 400.000 por ciento por litro, unidades por litro. Y en las mujeres son de 3.600.000 a 5 millones. Esos son los valores normales que tenemos de eritrocitos en sangre, en el recuento de eritrocitos. Ese es uno de los elementos que tenemos que tener en cuenta como estudio para saber la cantidad de leucocitos, de eritrocitos, si son normales o son disminuidos o son aumentados. También tenemos el recuento de reticulocitos, que es el recuento de reticulocitos que es de 1,0 a 1,5% del total de los glóbulos rojos. ¿Y qué indica cuando te dicen los reticulocitos están disminuidos o alterados o aumentados? Indican la tasa de producción de eritrocitos. Después, otro elemento que el laboratorio te puede indicar es la hemoglobina, la cantidad de hemoglobina que tiene la sangre, que en el hombre es de 14 a 16 decilitros, que es el contenido de hemoglobina en sangre, que realmente es lo importante, y en la mujer de 12 a 15 decilitros. Y un elemento importante que lo hacemos por sedimentación y separación de plasma con los elementos formes, que son los eritrocitos, se llama hematocrito. El hematocrito es muy importante porque eso te indica los distintos niveles de eritrocitos que hay en esa muestra de sangre que llevó al laboratorio. En el hombre es de 40 a 50, en la mujer es normal, 37 a 47%. ¿Y qué te indica? El volumen de células en 100 mililitros de sangre. ¿Cuántas células normales hay? ¿Cuáles son los porcentajes normales? Entonces, acá vemos en este esquemita primero, donde dice normal, que entre 45, 47 es normal, hasta 50 en el hombre. Entonces, esto es un porcentaje normal de eritrocitos en el hematocrito. El hematocrito, entonces, recuerden, es la separación de plasma y glóbulos rojos. En una anemia, y acá tenemos una anemia severa, tenemos una gran cantidad de plasma y muy pocos leucocitos. Esto es una gran anemia.
Y cuando hay más cantidad de eritrocitos que de plasma, entonces tenemos una policitemia. Después vamos a ver qué es una anemia y qué es una policitemia. Otro elemento que puede ser estudiado en la sangre en los laboratorios es el volumen corpuscular medio, que es el tamaño del eritrocito. Importante también el tamaño del eritrocito, ¿por qué? Porque hay una anemia que se llama megaloblástica, donde vemos que el tamaño del eritrocito está marcadamente agrandado. Y eso es importante saber, estudiarlo, el volumen corpuscular medio, que lo normal es 85 a 100 eh, mililitros por mililitro. Y la concentración de hemoglobina corpuscular media, que es la concentración de hemoglobina que tiene, o sea, el color que puede tener el eritrocito, que es de 31 a 35 gramos por decilitro. Y la hemoglobina celular media, que es la cantidad o la masa de eritrocito, que es 27 a 34 picogramos por célula. Bueno, en general lo que más rápidamente se hace es el recuento de eritrocitos, la hemoglobina y el hematocrito. Pero están todos estos otros elementos que también son pruebas de laboratorio clínico que hacen al diagnóstico. Para realizar una transfusión es necesario que tengamos, ¿no es cierto?, un valor bajo de hematocrito. Por ejemplo, un 17-18% ya hace necesario una transfusión sanguínea rápida. Y también cuando hay poca hemoglobina o alguna de esas alteraciones. ¿Cuáles son los tipos sanguíneos? Para hacer una transfusión es necesario que ustedes conozcan los tipos sanguíneos. ¿Por qué? Porque si le ponemos cualquier sangre a cualquiera, sin saber qué tipo de sangre tiene el otro, podemos tener reacciones adversas desde leves hasta muy graves. Entonces es necesario saber qué grupo es compatible y qué factor RH es compatible con el paciente que estamos por transfundir. Transfundir quiere decir ponerle sangre al paciente. ¿Cuáles son los grupos sanguíneos que tenemos? Tenemos el tipo A y B y el A y B, que son grupos sanguíneos que tienen antígenos, presencia de antígenos A y B, y el grupo O cero, que no tiene antígeno en su superficie. Y los factores o tipos RH son los positivos o negativos, y esos están determinados por la presencia o ausencia de un antígeno, que es el antígeno D. Cuando tiene presencia de antígeno D, es positivo, y si no tiene antígeno D, es negativo. Recuerden saber que antes de cada transfusión sanguínea es necesario saber todo esto, porque si no, podemos tener graves consecuencias. Y de igual manera, al hacer una transfusión, así sea con mucho cuidado, podemos tener reacciones adversas. La que más comúnmente aparece en las transfusiones son las reacciones alérgicas. Esa es la que más comúnmente aparece, desde un simple rash cutáneo hasta un shock anafiláctico. Por eso hay que tener mucho cuidado en las transfusiones. Otras alteraciones, no tan frecuentes como estas, son las reacciones transfusionales hemolíticas agudas, o sea que se van hemolizando los eritrocitos en forma aguda, y esto sí da síntomas rápidamente,
o las retardadas. Esto puede llegar a ser hasta asintomático y presentarse con mucho tiempo después de la transfusión. O reacciones febriles que no son graves y son tratables. Otras reacciones son la insuficiencia pulmonar aguda, que también es importante, tienen disnea, están relacionadas con la transfusión, por supuesto, y tienen disnea, tienen insuficiencia respiratoria, entonces también se dan rápidamente cuenta ahí que es a causa de la transfusión y pueden ser tratados. O la sobrecarga circulatoria relacionada con la transfusión. Normalmente el paciente en una anemia crónica estaba con un determinado nivel de sangre y se le sobrecarga, haciéndole una transfusión y el paciente tiene una sobrecarga circulatoria, por lo tanto va a tener taquicardia, palpitaciones, algunas de esas alteraciones. Bueno, pasamos a las patologías que podemos tener y dentro de las patologías de los eritrocitos fundamentalmente tenemos que hablar de anemia. Anemia es una alteración por baja cantidad de eritrocitos. Esos eritrocitos circulantes bajan en grandes cantidades o también por baja concentración de hemoglobina, o también ambos elementos bajan mucho y como resultado de estas dos disminuciones tenemos la disminución y la capacidad de transportar oxígeno. Por lo tanto, no va a haber transporte de oxígeno adecuado para cada órgano. Y vamos a tener, por supuesto, manifestaciones clínicas importantes. Todo depende de la gravedad de la anemia. ¿Cuáles son las causas más comunes que tenemos de anemia? Por un lado están las causas por pérdida de sangre, que puede ser aguda o crónica, por hemorragias. Por ejemplo, la pérdida de sangre aguda puede ser por un traumatismo, por una lesión determinada, donde hay una pérdida masiva de sangre, una hemorragia digestiva aguda, cualquiera de esas, las, ¿qué? La sección vacía. Ajá, claro, por eso un traumatismo con una sección de un vaso sanguíneo de gran tamaño, que puede ser una pérdida de sangre muy importante y puede llegar a la muerte al paciente por más que se le transfunda rápidamente. O pérdida sanguínea por hemorragias crónicas, como por ejemplo tenemos hemorragias digestivas crónicas, gastritis, esofagitis, úlceras, cualquiera de esas alteraciones que van perdiendo así en forma crónica, en forma lenta, pequeñas cantidades de sangre y llegaban, ¿no es cierto?, a una anemia. O por hemólisis. La hemólisis, que a su vez puede ser hereditaria, en el caso de la anemia falciforme, las talasemias o defectos enzimáticos. Esas son las anemias hereditarias. O las adquiridas, que son anemias por ingesta de algunos fármacos o aplicación de algunos fármacos, especialmente los cancerígenos, las toxinas, venenos y anticuerpos. Esas son las hemólisis, tanto hereditarias como adquiridas. Recuerden eso. Y por producción insuficiente o deficiente de eritrocitos, en el caso de que haya muy poco hierro, anemia ferropénica. Como les decía anteriormente, la anemia megaloblástica, que son eritrocitos
deformados de gran tamaño, que no tienen la función determinada y tienen menor cantidad en número de eritrocitos. La anemia aplásica, ¿qué significa esto? Que la médula ósea no está en condiciones de formar las cantidades necesarias de eritrocitos para el organismo, y por enfermedades crónicas, como por ejemplo infecciones, tumores malignos, ¿eh? O cualquiera de las otras, las autoinmunitarias o cualquiera de otras enfermedades crónicas. Y son por producción insuficiente o deficiente de eritrocitos. Entonces recuerden las causas. Una por pérdida de sangre, que es aguda y crónica, por hemorragia; por hemólisis hereditaria o adquiridas; por producción insuficiente de eritrocitos. Son las tres causas. Y dentro de la producción deficiente o insuficiente de eritrocitos, la ferropénica, megaloblástica, aplásica y por enfermedades crónicas. Las enfermedades crónicas son bastante frecuentes, casi todas dan anemia. Y las infecciones crónicas, tumores, todo dan anemia. Las manifestaciones clínicas que presenta el paciente depende de la gravedad de la anemia, pero en general presentan fatiga, o sea, están cansados, debilidad, no tienen fuerza, no les cuesta caminar, les cuesta realizar las tareas habituales, les cuesta respirar, hay una disnea importante, tienen dolor en el pecho, pueden llegar hasta tener una angina de pecho. ¿Por qué? Porque ahí la anemia es algo importante, porque la cantidad de eritrocitos que lleva el oxígeno falta, y entonces al faltar el oxígeno van a tener estas alteraciones. No le llega suficiente oxígeno al cerebro, por lo tanto van a tener cefalea y visión borrosa. La piel también tenemos manifestaciones con una palidez importante, y como decía acá, taquicardias y palpitaciones es frecuente que aparezcan porque hay una deficiencia cardíaca. Al haber esa deficiencia de sangre o de oxígeno que llegue al corazón, van a producir taquicardias y palpitaciones. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de la gravedad de la anemia? Por pruebas de laboratorio. Recuento, como les decía anteriormente, recuento de eritrocitos y de concentración de hemoglobina. ¿Y qué características tienen? Que los eritrocitos tienen que tener un tamaño, un color y una forma adecuada para, si están alteradas estas cosas, o sea, el tamaño, el color y la forma del eritrocito también es causa de anemia y de la gravedad de la anemia. Bueno, eso es en cuanto a anemia. Recuerden la clasificación y recuerden las causas y recuerden los síntomas clínicos que ellos la presentan. La otra alteración de la sangre, del eritrocito, es la policitemia, que es un aumento, un incremento fisiológico de la concentración de eritropoyetina, y como consecuencia de esto es una respuesta en realidad de la eritropoyesis, se forma en más cantidad para compensar hipoxias. ¿Cuáles son las causas? Las causas, esto es un elemento fisiológico. ¿Cuáles son las causas? Que viven en grandes alturas, como ven acá en este esquemita, ¿no es cierto? Los que viven en zonas montañosas, muy por encima del nivel del mar, tienen necesidad de mayor cantidad de oxígeno, por lo tanto, se produce mayor cantidad de eritrocitos. Por el tiempo nomás de la clase, Ya estoy por el Zoom. Del Zoom. Y las relativas, voy a darle más rápido.
padecer una enfermedad cardíaca crónica y respiratoria, y también tengan en cuenta los fumadores que el hábito tabáquico disminuye mucho, mucho la producción de, o sea, aumenta la hipoxia y por lo tanto hace que se alteren todas estas lesiones. Y pueden ser relativas y absolutas. La relativa es la que aparecen así, tipo los que viven en las alturas y al bajarse son normales, el síndrome de Gais-Bott. Y la absoluta primaria o policitemia vera, esa es secundaria a todas estas alteraciones, o sea, la hipoxia. Bueno, pasamos ahora a las alteraciones de los leucocitos y tejidos linfáticos. Tenemos las alteraciones del tejido hematopoyético y linfático, las alteraciones no neoplásicas de los leucocitos y las neoplásicas de los leucocitos. ¿Qué pasa? ¿Cómo se desarrolla el tejido hematopoyético? Hay mediadores químicos implicados en el desarrollo y que son factores de crecimiento hematopoyético a través de las enzimas que son las citocinas y las interleuquinas. Otra vez vamos a la médula ósea con la célula madre pluripotencial formando blastos, forman las células madre linfoides y las células madres mieloides. Las linfoides forman las células progenitoras NK, que son las células progenitoras NK, son las células que destruyen o lisan las células dianas, que son las que dan el aviso de que está faltando algo, que aumenta algo o pasa algo. Las progenitoras de las células linfoides T en el timo dan las células T como respuesta inmune celular. Y los de los linfocitos B, las células B con las células que se transforman posteriormente en células plasmáticas para sintetizar los anticuerpos, las inmunoglobulinas fundamentalmente. Y las mieloides que se transforman en eritrocitos, en megacariocitos y en los leucocitos. Y estos leucocitos pueden ser monocitos como los monoblastos o los monocitos. Los monoblastos se van a transformar, perdón, en monocitos, y los granulocitos, que son esa célula mieloide, va a formar los granulocitos, que son los tres tipos: eosinófilos, neutrófilos y basófilos. Los megacariocitos a su vez se forman en son elementos grandes que están en la médula ósea y que después van a formar en la sangre las plaquetas. Y los eritrocitos, por supuesto, van a ir madurando a través del reticulocito y formar el eritrocito maduro. Esto es la formación de todo el sistema hematopoyético. Bueno, ¿cómo está formado el sistema linfático? Los vasos linfáticos y los órganos linfáticos. Por un lado tenemos, lo más importante que tenemos son los ganglios linfáticos y los vasos linfáticos. Los ganglios linfáticos lo tenemos que están constituidos por folículos linfoides, cápsulas y la circulación y que a través del hilio tenemos la salida del linfático con la linfa que es distribuida a través de todo el organismo por toda esta cantidad de vasos linfáticos que tenemos en este esquema. Y toda esta cantidad de ganglios linfáticos distribuidos como cadenas linfáticas, ya sea cervicales, a través externales, costales, digamos, también los retroperitoneales, también los popliteos y los profundos. Todo esto en el organismo. Estos son las cadenas linfáticas. ¿Y cuáles son los órganos linfáticos que debemos cuidar en el paciente? Las amígdalas faríngeas, las amígdalas palatinas, el timo,
que en el niño es muy importante, después desaparece, el vaso, las placas de Peyer del intestino delgado y especialmente tengamos en cuenta el apéndice, no sacarle por cualquier causa, sino que realmente estén alterados y es un elemento de importancia. ¿Cuáles son las alteraciones no neoplásicas de los leucocitos? Tenemos la neutropenia o agranulocitosis, que es una de las principales alteraciones relacionadas con los leucocitos. Se refiere a la cantidad y baja de recuento de neutrófilos circulantes. Puede deberse a una producción reducida de neutrófilo o a una utilización exagerada con destrucción de lo mismo y migración desde la sangre hacia los tejidos. Todas esas causas son causas de neutropenia. Pueden ser congénitas, que las vemos en el nacimiento cuando el niño tiene una reacción determinada por disminución de leucocitos y entonces están en el nacimiento, o adquiridas por diversos factores que influyen desde el organismo. Las principales causas de neutropenia, las congénitas, neutropenia neonatal, la cíclica, que es la que vuelve a ser normal, y el síndrome de Kostmann, neutropenia congénita grave. Y las adquiridas, las autoinmunitarias, que tenemos las primarias, que son muy raras, por ejemplo en los niños, que son de curso benigno, y la secundaria. Dentro de la secundaria tenemos toda esta lista de el lupus sistémico, síndrome de Féltica en personas con artritis reumatoidea, secundarias infecciones, agentes infecciosos como virus, etcétera, etcétera. Y las reacciones a fármacos, especialmente tengamos en cuenta los fármacos anticancerígenos. La apoptosis exagerada por fármacos y los quimioterápicos, como les decía, los cancerígenos. Y la radioterapia también en médula y tumores cancerosos hemáticos. Y la mononucleosis infecciosa, que es una alteración linfoproliferativa autolimitada causada por el virus del Epstein-Barr linfotrópico B, miembro de la familia de los herpesvirus en el 90% de los casos, y del citomegalovirus en el 10% de los casos. Esto se caracteriza por una leucocitosis, o sea, aumenta muchísimo la cantidad de leucocitos y aumenta el tamaño de los ganglios linfáticos en el cuello del paciente, y se da en pacientes jóvenes y se transmite a través de la saliva. Y como empieza con un dolor de garganta importante y una faringitis. ¿Cuáles son las alteraciones neoplásicas de origen linfático y hematopoyético? En general tenemos los linfomas, que pueden ser linfomas malignos, no Hodgkin y Hodgkin, y las leucemias, que se clasifican. Las leucemias se clasifican en dos tipos. Según el tipo celular o el linaje celular, el linfoide y mieloide, y según su evolución en aguda y crónica. Y por último tenemos el mieloma múltiple. Los linfomas son grupos diversos de tumores sólidos compuestos por células linfoides neoplásicas que varían con respecto a sus características moleculares, genéticas, clínicas y su tratamiento. El no Hodgkin es de origen multicéntrico, con frecuencia surgen en lugares, o sea, aparecen y se diseminan en ganglios contiguos o en tejidos del organismo, especialmente en tejidos linfáticos del organismo, de todo el organismo. Y también puede ser en el hígado, en el vaso y en la médula. ¿Cuáles son los tipos de linfoma que podemos ver? Los tipos B de células B maduras, que es el más frecuente, el de los tipos L linfoides foliculares, los difusos de células grandes, el de Burkitt, las de células del manto y el marginal, entre otros. Y el de Hodgkin, el linfoma de Hodgkin se origina en un solo ganglio o cadena ganglionar, de un lado, y al no ser tratado puede propagarse a través de toda la red linfática.
Es característico porque aparece en él una célula llamada célula de Rith-Steenberg, que es típica para diagnosticar a esta enfermedad. Los linfomas, ¿cómo se diagnostican? Fundamentalmente en un frotis de sangre pueden llegar a los hematólogos a saber qué son los linfomas, pero lo más frecuente es que tengamos una biopsia. Esa biopsia va a decir si es Hodgkin o no Hodgkin, y de ahí tenemos que llevarlo a hacer inmunomarcación sí o sí. ¿Por qué? Porque en este momento hay tratamientos específicos, muy específicos, para cada uno de los linfomas. Y las leucemias, ¿qué son las leucemias? Son neoplasias malignas de células precursoras hematopoyéticas. Se caracterizan por el reemplazo de la médula ósea por estas células neoplásicas inmaduras que no se encuentran reguladas en su proliferación. Entonces, la clasificación ya dijimos, según el linaje celular pueden ser linfocíticas, mielógenas o bifenotípica, que quiere decir la unión entre linfocítica y mielógena, y según su evolución en aguda y crónica. La linfocítica, a su vez, puede ser leucemia linfocítica aguda, y cuando es aguda, perdón, puede ser leucemia linfocítica aguda o leucemia mieloide aguda. La linfocítica aguda es más frecuente en niños y se da por linfocitos precursores B o T. Y forman unos linfoblastos de tipo T o B, y con la inmuno vamos a ver cuál es para hacer el tratamiento correcto. Y la mieloide aguda, mayor incidencia en adultos, los mielocitos son los precursores. La leucemia linfocítica crónica es de mayor incidencia en adultos y se producen por linfocitos B. Y la leucemia mieloide crónica, mayor incidencia en adulto por los granulocitos precursores eritroide y megacariocítico, y tiene una evolución lenta y progresiva, y en la etapa final puede llegar a ser una leucemia mieloide aguda. Ahí llegaríamos a la alteración. Las causas de las leucemias son desconocidas. Generalmente están vinculadas a la exposición a radiaciones, carcinógenos, químicos, afecciones congénitas, síndrome de Down o fibromatosis y predisposición hereditaria. Y acá vemos un frotis de sangre para diferenciar los que son con leucemia y el frotis de sangre normal. Ven que los eritrocitos son bien formados, todos, y los linfocitos son bien coloreados, tienen mucha cromatina, y los neutrófilos también. Pero en el caso de las leucemias tenemos unos linfocitos malignos con unos núcleos grandes, muy llamativos, y son de los pacientes con alteraciones de la sangre. Bueno, ay, ay, ay. ¿Qué es el mieloma múltiple? Se define como una discrasia neoplásica de las células plasmáticas por expansión de un solo clon de esta célula que produce inmunoglobulina, que lleva a un aumento de las concentraciones séricas de una sola inmunoglobulina monoclonal, con la producción de una proteína típica, que es la proteína de Vences-Jones. Bien. ¿Qué características generales tiene? Que es de mayor incidencia en pacientes mayores de 60 años, con un promedio de 71. La causa es desconocida, pero generalmente se la asocia a afecciones inmunes, autoinmunes, perdón, a la exposición laboral a venenos y herbicidas, y tiene una alta tasa de morbilidad y mortalidad relacionada con la destrucción de las células dianas, que eran por los linfocitos NK, las células NK que se formaban del mieloblasto, en la médula ósea y en los huesos. Incide sobre las células plasmáticas responsables de secretar
la inmunoglobulina monoclonal y sobre los osteoclastos. Estas células plasmáticas y los osteoclastos, ¿qué hacen? Hacen una lesión osteolítica en el hueso y predisponen a fracturas. Y la inmunoglobulina monoclonal produce una mutación cromosómica de la inmunoglobulina G en el 60% y la A en el 20%. El otro 15 a 20% restante puede formar una proteína anómala denominada de Benson-Jones, que también es importante encontrarla para hacer el diagnóstico de, de mieloma múltiple, plasmocitoma en realidad. ¿Qué lesiones puede tener? Lesiones osteolíticas, dolores óseos, hipercalcemia y fracturas. Puede estar hay una trombocitopenia o una púrpura, ven como tienen alteración en los vasos sanguíneos, produciéndose una púrpura, con lesiones hemorragíparas superficiales. Hay una infiltración de la médula ósea, que al haber la infiltración por estas células plasmáticas, la médula ósea va a llevar a una anemia, una neutropenia, una menor resistencia a las infecciones, y fallo en la producción de anticuerpos, por lo tanto también eso, al fallar los anticuerpos, también van a ser más propensos a infecciones. ¿Mm? Va a haber una insuficiencia renal y, como les decía, en la orina podemos encontrar mayor cantidad de proteína y especialmente la de Benson-Jones. No sé, no puedo pasar. Esto no me está dejando pasar. Entendido, no va a poner. Pero no me deja, mira. Está bien internet. Sí. Bueno, acá eran, no, ahí terminaba. ¿Se te escucha o no? ¿Se escucha, chicos? Sí, profesor. Sí, se escucha. Mira cómo disminuye. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Pasamos a la próxima. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? Todo esto está en el libro. Yo le quería pasar esta diapositiva está en blanco porque quería preguntarles, ¿no es cierto?, lo que le pregunté anteriormente, si entendieron la clase, si están conformes o si tienen alguna pregunta que realizar. Y la bibliografía es la bibliografía que utiliza la cátedra, que está muy bien explicada, la verdad, con muchos resúmenes, con mucha claridad. Es un muy buen libro que se puede utilizar con tranquilidad y es muy entendible. ¿Alguna pregunta? Si no tienen preguntas, damos por terminado el teórico. ¿Mm? Sí, bueno, dejemos ya terminamos el horario, así que dejamos, si no tienen más preguntas, continuamos nuevamente el jueves con clase. Bueno, El jueves no, porque el día del odontólogo. el jueves no, porque el día del odontólogo, así que pasamos al otro. El lunes. El lunes.